Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son justo ahora mismo las 12. Vamos a esperar 3 minutitos que todavía eh, se van añadiendo algunos asistentes y comenzamos. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Vamos a comenzar ya con este webinar de cuáles son las garantías necesarias para operar como comercializadora eléctrica. La idea es que no se nos vaya más de 30 minutillos, entonces no es tanto entrar específicamente en cada fórmula y en cada cálculo, sino que haya una idea general de las garantías que nos van a solicitar, en qué momentos nos las pueden solicitar y en base a qué están calculadas esas garantías. Entonces, bueno, las preguntas, si os parece, dejaremos unos minutos, las podéis ir haciendo a través del chat de preguntas, pero si os parece dejamos unos minutos al final de la presentación para que podáis hacer alguna más y después las resolvemos todas juntas. Entonces, vamos a empezar un poco, vamos a comenzar contando por encima cuáles son los procesos más importantes que hay que llevar a cabo cuando nos damos de alta como comercializadora eléctrica. Los pasos están establecidos
Y bueno, es cierto que pues para avanzar en algunos procesos pues hemos tenido que terminar otros antes. Por ejemplo, bueno, se empieza dándose de alta en OMIE y con las unidades ofertantes y en Red Eléctrica con las unidades de programación, y cuando se hayan finalizado esos procesos pues ya se puede hacer la comunicación de inicio de actividad ante el Ministerio, se obtiene el código R2 que te habilita como comercializadora ante la CNMC y se terminarían los procesos ante la agencia tributaria, el alta en las distribuidoras y finalmente nos daríamos de alta en ACER y REMIT. Bueno, que ya sabéis que REMIT es el organismo que vela por la transparencia de la participación en el mercado. Este proceso en sí pues podría durar unos 3 meses aproximadamente, pero sí que es cierto que es muy habitual que se acabe yendo pues eso, a 5, porque siempre algún paso, bueno, pues a lo mejor hay algún fallo en las escrituras, algún modelo que no es el que se reconoce y bueno, pues siempre en algún paso se atrasa un poco y normalmente suele irse a los 5 meses el proceso de habilitarse como comercializadora eléctrica. Lo que sí que es cierto es que tanto el operador del sistema como el operador del mercado nos van a exigir unas garantías para poder operar en el mercado. Entonces, vamos a ver cuáles son esas garantías. Vale, vamos con las garantías del operador del sistema o de red eléctrica. Estas tienen regulados sus procedimientos, este en particular es el 14.3, que se llama precisamente garantías de pago. Y tenéis aquí la dirección desde donde podéis descargaros la última modificación del procedimiento que ha tenido lugar, bueno, tuvo lugar a mediados de diciembre del 2021. Estas garantías, las de red eléctrica, las gestiona MEF Energía, que ya sabéis que MEF está regulado y controlado por la CNMV y el Ministerio de Economía y es el mercado oficial de opciones y futuros financieros en España. Actualmente existen varios tipos de garantías que estamos obligados a presentar como comercializadora ante red eléctrica. Están las garantías de operación básica, que lo que hacen es cubrir un periodo de riesgo de 34 días. ¿Por qué son 34 días? Pues bueno, al final se debe cubrir un periodo de liquidación inicial, que comprendería un mes, más el incremento para considerar los días adicionales hasta que realizas el pago. Por lo tanto, se tiene que el periodo de riesgo son 34 días. Tendríamos, por otro lado, la garantía de operación adicional mensual y, en su caso, intramensual, que esta se solicita a los sujetos para los que no se tiene liquidación final aún, a los que no se tiene liquidación final definitiva. Y la garantía se redondea en múltiplos de 1000, igual que la anterior, ¿vale? Tanto la GOP como la GOAR va a ir redondeada a múltiplos de 1000. Y luego tendríamos una garantía excepcional, que esta, pues el operador puede querer verificar en cualquier momento que la garantía que se aporta o la garantía que ya haya aportada cubre verdaderamente el importe total de las obligaciones de pago que tiene sujeto. Entonces, si no es así, pues puede en cualquier momento exigirnos nuevas garantías. Y por otro lado, tendríamos las garantías exigidas por OMIE o por el operador del mercado. Aquí está regulado el procedimiento según la regla 55.6.1, instrumentos de formalización de garantías. También tenéis aquí la dirección desde donde podéis descargar esa regla donde viene toda la metodología. Y estas garantías son directamente gestionadas por OMIE. Tienen que cubrir entre 10 y 12 días de volumen de compra, dependiendo si cae en día festivo en Madrid. Y bueno, actualmente pues las que tenemos que presentar son la garantía de crédito, que nos va a garantizar que puedo comprar el volumen que necesito al precio de casación del mercado, una garantía de operación, que nos tiene que garantizar que el volumen que tengo suficientes garantías como para comprar al volumen que he dicho que oferto. Y luego, y esta aparece desde la semana pasada, desde el 9 de junio, una garantía excepcional por el mecanismo de ajuste, para hacer frente a los costos de producción que vengan de ese mecanismo de ajuste derivado de la excepción ibérica de salir del tope del gas. Y que veremos para mañana ya, pues por primera vez, ese tope. Entonces, vamos a entrar
vamos a entrar una a una en el cálculo de las garantías requeridas por Red Eléctrica y en los informes que MEF pues nos va a ir enviando para que conozcamos el estado de nuestras garantías. Entonces, por un lado, MEF diariamente nos va a publicar 2 archivos en los que se nos va a informar de las garantías que tenemos depositadas y del seguimiento diario. La garantía, el informe de seguimiento diario de garantías, voy a tratar de coger el foco, ajá, aquí está. El seguimiento diario de garantías lo que quiere es cuantificar el riesgo que tiene el sujeto en función de lo ya depositado y lo que hace es darnos un porcentaje que en ningún caso debe ser mayor al 80% y los días que cubre la garantía no consumida no pueden ser tampoco en ningún caso inferiores a 7. ¿Qué ocurre si estos números no son correctos? Pues nos van a exigir una garantía y durante un par de meses estaremos en revisión diaria y el total del riesgo no podrá ser superior al 60% y los días que cubre la garantía tendrán que ser siempre más de 14. Después de que pasen esos 2 meses de seguimiento excepcional, volveremos a los números habituales. Y luego, el informe de garantías depositadas, pues que simplemente lo que hacen es actualizarnos con las fechas de vencimiento de los avales bancarios y si tuviéramos que depositar alguna garantía, pues nos lo dirían aquí al final, total de garantías a depositar. Vale. ¿Cómo se calcula la garantía de operación básica? Vale, vamos a diferenciar entre sujetos que tengan histórico y sujetos que son nuevos. Para los sujetos que tienen histórico, lo que se hace es 3 series de 3 meses. Esta, por ejemplo, se emitiría en diciembre del 2020 para el primer trimestre del 2021, es decir, enero, febrero y marzo. Entonces, tendríamos 3 series de 3 meses. Voy a volver. 3 series de 3 meses en las que se comienza por el primer día hábil del mes del mismo trimestre del año anterior y los días necesarios hasta completar los 34 días que hemos dicho que considerábamos de riesgo. Y aquí lo que se considera es el saldo deudor de cada uno de estos meses. Cogeremos el mayor de estos 3, en este caso son 171.000, pues cogeremos este y redondeando a 1.000 será la garantía de operación básica exigida en este momento. Luego, decir también que se pueden justificar cambios que supongan mayor o menor volumen en comparación con el año anterior y se considerarán en este cálculo. Si los sujetos tienen unidades de producción, se considera también la suma de las potencias máximas multiplicadas por 24 horas y por 4 días y por el 10% del precio medio de los desvíos por haber generado, por menor generación en el último mes natural, ¿vale? En este caso, este sujeto no tiene unidad de producción, por lo tanto, esto sería 0 y luego la garantía de pago mínima, que son 10.000. Si ninguno de estos dos anteriores llegara a 10.000, pues ya sabemos que serían 10.000 porque es el mínimo requerido. Cuando el sujeto es nuevo, el procedimiento es un poco el mismo, pero ya veis que los datos utilizados para el cálculo del importe computable son 0 porque no tiene histórico y por lo tanto el neto a pagar de estos saldos es 0. Este sujeto tampoco tiene unidad de producción, por lo tanto este sumatorio también sería 0 y por lo tanto el pago que tendría que hacer en concepto de garantía de operación básica a este sujeto que acaba de incorporarse al mercado pues serían los 10.000, que es la mínima cantidad posible. ¿Cómo calculamos la garantía de operación adicional mensual, la GOA? Vale, hemos dicho que esta garantía lo que sirve es para cubrir futuras obligaciones de pago que van a saldar deudas entre archivos de liquidación. Nos va a llegar junto con el archivo de liquidación C2 y considerará los 11 meses anteriores sin liquidación definitiva, ¿vale? La suma de las garantías de esas GOAs adicionales de cada uno de estos meses va a ser la GOA total que nos van a solicitar a nosotros. Vamos a ver un poco, antes de entrar en el cálculo, vamos a recordar
cómo son los archivos de liquidación que nos va a enviar Red Eléctrica, ¿vale? Para luego tener en cuenta cuando hablemos de archivos de liquidación en el cálculo de la GOA. Generalmente vamos a tener 5 archivos de liquidación que se conocen desde el C1 hasta el 5 y que se nos van a ir emitiendo pues a lo largo de prácticamente un año. El C1 es el primer archivo que sale, la liquidación inicial provisional primera, y contiene información de los 15 primeros días de consumo del mes. Por lo tanto, se va a emitir después, se emite el sexto día hábil posterior a ese día 15 y contiene información solo de la mitad del mes. Después tenemos el C2, que es la liquidación inicial provisional segunda, que esta se emite más o menos alrededor del día 11-15 del mes más 1 y contiene información ya de todo el mes natural. Es decir, pues ahora en junio hemos podido descargarnos el C2 del mes completo de mayo. Después tendríamos el archivo de liquidación C3, que es ya la liquidación intermedia provisional, también referente a todo el mes y que aparece en el mes más 5. En este caso ya deben tener medida. Para este archivo de liquidación, si se da el caso que la medida de la que se dispone elevada a barras de central es menor que el 90% del programa final, lo que se hace es que se considera que el desvío es 0, es decir, que la medida va a ser igual que la programada. Se hace en este archivo de liquidación C3, pero no en los siguientes. En los siguientes ya se toma la medida elevada a barras de central. Y luego tenemos los archivos C4 y C5, que son en las liquidaciones finales, el provisional o definitiva, que vienen ya con sus cierres, pues ya sea provisional o definitivo según C4 o C5, y que se emiten en el mes más 8 o más 11. Entonces, en definitiva, lo que tenemos aquí son 5 liquidaciones para un mismo mes de operación. Estas liquidaciones se van a ir corrigiendo y ajustando unas a otras a medida que pasan los meses, hasta que por fin Red Eléctrica, en el mes más 11, ya tiene suficiente información para repercutir los gastos reales definitivos. Entonces, si entramos ahora ya un poquito más en el cálculo de la GOA, ya os digo, no vamos a ir fórmula a fórmula porque nos extenderíamos mucho. Y bueno, si tenéis ese interés, podéis repasar el procedimiento completo, que lo tenéis ahí en esa dirección que hemos dicho antes. Pero sí que vamos a ir bueno, a conocer esas series y lo que se consideran esas series para el cálculo de la GOA total. Entonces, tenemos 3 series, que en realidad van a ser 4 porque la tercera es doble, en las que se van a ir tomando los archivos de liquidación que hay disponibles. En la serie número 1 se van a tomar los últimos 9 meses con liquidación final o intermedia que haya publicada para cada sujeto. Y aquí tenéis, estos serían para este sujeto las últimas liquidaciones finales 9 meses atrás que tenemos. Entonces, para cada mes vamos a calcular el porcentaje P3, aquí en la última columna lo veis, según la fórmula, que lo que hace es restar la liquidación final o intermedia menos la liquidación inicial provisional. Esto dividido de la inicial provisional lo que nos va a dar es un porcentaje. Lo que vamos a hacer con este porcentaje, o lo que Red Eléctrica va a hacer con este porcentaje, es coger el tercer mayor positivo aquí y de ese cogemos la P, que está asignada en su columna, y esta P3 es la que vamos a usar como desvío porcentual a utilizar más adelante, ¿vale? Si nos vamos a la serie número 2, lo que hacemos es irnos a los últimos 5 meses que tienen liquidación final definitiva, o sea, que tienen C5. Aunque esto sea una GOA calculada en mayo de 2022, los últimos 5 meses que tengo con archivo de liquidación final definitivo son desde mayo de 2021 hasta enero de 2021, esta serie de aquí. De aquí calcularíamos las liquidaciones intermedias provisionales y cogeríamos el dato de la liquidación final definitiva, calcularíamos su diferencia y también nos sacaríamos un porcentaje que cogeríamos el tercer peor, por así decir, sería nuestro desvío porcentual mensual a utilizar en la siguiente serie. Esta sería la primera parte de la serie 3, en la que ya cogemos los últimos 11 meses sin liquidación final definitiva,
y vamos apuntando de los meses, de los 11 meses atrás, cuáles son los datos que tenemos de liquidaciones. Calculamos la diferencia entre la liquidación del C3 y el C4 y la apuntamos aquí en la última columna, y con estos datos ya podemos ir a completar la última serie que se compone de estas 3 columnas. Lo que haríamos sería calcular todas estas fórmulas que tenemos aquí para el importe de la GOA mensual con los conceptos que anteriormente ya hemos ido calculando. De este dato lo plasmaríamos aquí y luego pondríamos también cuál es el importe de la GOA intramensual. La GOA intramensual, que desde enero de este año se calcula para todos los sujetos todos los meses, lo que hace es que a partir del día 15 del mes se hace una comparación, Red Eléctrica compara el consumo real del mismo mes del año anterior frente a lo que llevas esos 15 días, ¿no? Prorrateados, y aplica la diferencia del precio medio de la liquidación. Si el importe es positivo, eso constituiría la garantía intramensual, que no es que se requiera específicamente, sino que aparecerá en el cálculo de seguimiento diario. Acordaros cuando hemos visto arriba seguimiento diario, aquí, aparecería aquí. En este cálculo que diariamente tenemos, pues aparecería una GOA intramensual, puesto que se ha considerado a partir del día 15 del mes que es necesaria un requerimiento de garantía por ese volumen. Vale, entonces tendríamos aquí nuestro importe de GOA intramensual de cada mes, nuestro importe de GOA mensual también de cada mes. Cogeríamos el máximo entre estos dos para cada mes y el sumatorio de todos ellos sería el que nos llevaría a la GOA exigida para ese mes. Es decir, si aquí la GOA exigida pues salen 30.000 euros, este mes la GOA exigida son 30.000 euros. ¿Tengo que poner 30.000 euros? Habrá que ver que tenías ya depositado aquí, si son suficientes, si eran más, si eran menos, si te siguen sobrando o si efectivamente tienes que depositar esas garantías. Entonces, bueno, por resumir un poco las garantías de las que hemos hablado, tenemos la garantía de operación básica, que hemos dicho que es necesaria para dotar el mercado de nuevos sujetos y que como mínimo serán 10.000 euros, que garantiza el pago de liquidaciones provisionales y que va a estar vigente mientras participemos en el mercado. Esta se va a calcular trimestralmente, o sea, en marzo, junio, septiembre y diciembre se nos pasará ese estudio de GOP y se nos dirá si se nos requieren más garantías o con el mínimo de 10.000 es suficiente por el momento. Tenemos garantías de operación adicional mensuales e intramensuales que lo que hacen es cubrir las obligaciones de pago futuras por las deudas entre liquidaciones, entre archivos de liquidación y, claro, tiene que estar vigente hasta la liquidación final definitiva C5. Es decir, si yo decidiera cerrar, por así decir, la comercializada, no tener más actividad, la GOA tendría que estar vigente al menos hasta que saliera el último C5 en el que he tenido actividad, porque seguiré teniendo un requerimiento de garantías para hacer frente a los pagos que quedan en deuda. Esa garantía nos la van a informar mensualmente con el C2, con el archivo de liquidación C2, y para la intramensual, pues ya sabéis que desde enero de este año, a partir del primer día hábil, desde el día 15 de cada mes, nos las pueden requerir en base a ese cálculo que hemos comentado antes. Las garantías excepcionales de seguimiento diario, bueno, esto es en cualquier momento, pues en el supuesto en el que el operador decide que tenemos o considera necesario que tenemos un riesgo, pues nos las puede solicitar, pues nos informará por qué y nos dirá el riesgo y nos solicitará el importe de garantías necesarias que tendremos que depositar. ¿Cómo podemos aportar esas garantías? Hay una serie de modelos, se pueden hacer en efectivo,
Y luego hay una serie de modelos que los tenéis todos disponibles, aval bancario, línea de crédito, certificación de seguro de caución. Nosotros os recomendamos siempre descargaros estos modelos y no saliros de aquí, porque es verdad que luego si no hay problemas de que no los aceptan. Entonces, si os descargáis estos y no movemos ni una coma, pues sabemos a ciencia cierta que este modelo nos lo van a aceptar. Y vamos a pasar a las garantías que hay que depositar ante el operador del mercado, que estas son, ya vais a ver, mucho más fáciles de calcular. Tenemos, hemos dicho, 3 tipos de garantía: garantía de crédito, garantía de operación y garantía excepcional, que en este caso van todas, por así decir, al mismo saco, o sea, no hay que diferenciar, no hace falta asignar cuántas garantías van a qué concepto. Pero sí que es cierto que hay una garantía de crédito que tiene que cubrir el volumen de compra al precio de la tasación, una garantía de operación que tiene que garantizar que puedo pagar lo que he ofertado, el precio que he dicho que lo ofertaba, y la garantía excepcional del mecanismo de ajuste. La garantía excepcional de OMIE, del mecanismo de ajuste, se informa por primera vez en mayo de este año, el 26 de mayo, lo que pasa es que se retrasa porque todavía no entra el mecanismo de ajuste. Y finalmente, desde la semana pasada, pues ya se ha solicitado a los sujetos que tenían que incorporar esta cuantía. Ya os digo que no es necesario, ya se retienen directamente del monto total esas garantías que van a ir a servicio de ajuste y no es necesario asignar una parte para esto. Lo que sí es verdad es que el cálculo se hace en función de las potencias máximas informadas por los titulares de la unidad de adquisición. O sea, hay que tener este número muy ajustado, pues si no lo tenemos hay que revisarlo, porque a lo mejor, bueno, pues nos dimos de alta y pusimos ahí, pues yo qué sé, cualquier número sin que estuviera ajustado, y en base a ese número es el que va a hacer que nos requieran más o menos garantías. Entonces, pues tenéis que tener bien ajustado ese número para que nos soliciten el mínimo posible. Entonces, os explico un poquito. Las garantías tienen que estar disponibles para cubrir de 10 a 12 días de volumen. Ya sabéis que OMIE emite nota una vez pasada la semana. El lunes de cada semana emite una nota y tenemos hasta el miércoles para poder pagar esa nota que ha emitido el operador del mercado, y la nota lo que es un agregado de las facturas de cada día de compra en el mercado. Entonces, si, por ejemplo, el lunes hacemos una oferta de un volumen con unos euros megavatio, esto nos dará una casación después cuando finalmente tenga lugar la casación del mercado. Lo mismo para el martes, hemos hecho una oferta y tendremos una casación. Cada día vamos a ir haciendo lo mismo y cada día lo que vamos a tener, las garantías que nos van a retener son por el importe de la oferta que hemos hecho más lo que ya tenemos casado de los días anteriores. Es decir, llegará el final, el día 10, y tendremos que tener garantías disponibles por la casación de toda la semana anterior más la oferta del último día. ¿Por qué tengo que tener garantías por todos estos días? Pues porque como la fecha límite de pago es el miércoles después de que haya pasado la semana, pues yo tengo que tener garantías disponibles o garantías que abarquen todo ese volumen en euros de compra que he hecho en OMIE al precio que ha casado más el día de la oferta al precio de oferta. ¿Vale? Ya vemos que 10 es el máximo número de días con obligaciones de pago pendientes que deben ser cubiertas con las garantías. Y en caso de festivos, pues festivo en Madrid, pues se puede llegar hasta 12. OMIE tiene a disposición de los sujetos una página en la que se pueden estimar las garantías necesarias. Es verdad que no está actualizada de momento, no está actualizado con las garantías del mecanismo de ajuste, no sé si quizá lo hagan. De momento solo está considerando las de crédito y las de operación, pero bueno, es un simulador que está muy bien, y para que tengáis un orden de magnitud de garantías que tenéis que depositar en OMIE para un volumen que creéis
o estimáis que puede ser el vuestro en el primer año, pues resulta muy interesante. Y luego, por último, el cómo se pueden aportar estas garantías en OMIE. También tenéis una página en OMIE que os da todos los modelos que aceptan en concepto de garantías. También podéis depositar en efectivo en la misma cuenta que para los pagos de OMIE semanales. Y la formalización de garantías de manera electrónica. También tenéis aquí los pasos para seguir y para hacer ese ingreso de garantías. Vale, y esto sería todo en cuanto a las garantías que tenemos que depositar para los dos operadores. Lo que podemos hacer ahora es esperar unos minutitos a ver si tenéis alguna pregunta y después las comentamos todas juntas. Voy a pasar a contestar alguna pregunta que hay por aquí, que la verdad que no habéis hecho muchas. José Luis Costas, que dice que no se me escucha bien. Pues vaya, ya lo siento, porque no os he leído esto antes. Espero que después se escuchará mejor. Y dice, hola, mínimo 10.000. Sí, mínimo 10.000 en red eléctrica. El mínimo serían 10.000 euros en concepto de garantía de operación básica, ¿vale? Y luego mensualmente se nos iría recalculando, como ya hemos dicho, las garantías de operación adicional mensual. Es igual para baja tensión, es decir, sí, es decir, 3.0 TD, 6.1 TD, sí,
no hay una diferenciación de garantías por tarifa, es en función del volumen de suministro que tiene la comercializadora. En OMIE lo que nos van a obligar es a tener depositadas unas garantías que garanticen que puedes cubrir el volumen de compra para todos tus suministros, da igual la tarifa que tengan contratada. Y en red eléctrica lo que se nos va a garantizar es que vas a cubrir esa deuda, esos pagos provisionales en los conceptos que abonas a través de red eléctrica y ese saldo deudor entre activos de liquidación. Por lo tanto, tampoco importa el que sea más o menos, la potencia que tenga contratado o la tarifa que tenga contratada el cliente. ¿Es posible repercutir las garantías al cliente? Bueno, esto personalmente no lo hemos visto nunca. La comercializadora al final se hace cargo de esas garantías y no sé de qué manera le vas a poder repercutir al cliente esas garantías o hacer ese reparto por cliente de las garantías que se solicitan, porque al final no es un único cliente, sino muchos clientes. Entonces, bueno, esto no lo hemos visto nunca, que se repercutan las garantías al cliente. Al final no son unos pagos, por así decir, es un dinero retenido, ¿no? Entonces, lo veo complicado esto. Efectivamente, la comercializadora, si deja si cesa su actividad, esas garantías se le devuelven. Lo que hemos dicho, en red eléctrica se le devolverán las de operación básica y las de operación adicional hasta que no salga el último archivo de liquidación del mes que has tenido actividad, no se te van a devolver, pero las garantías están solo en concepto de pagos y una vez que todos los pagos están resueltos, las garantías se devuelven. Bueno, yo creo que quedan resueltas todas las dudas. De cualquier forma, tenéis aquí el correo por si queréis información adicional o por si tenéis alguna consulta particular de vuestro modelo, de un escenario en el que a lo mejor consideréis que necesitáis que os ayudemos a calcular unas garantías, pues nos escribís y os contestaremos lo antes posible, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante el webinar. Hasta luego.